Y hermanos, el grupo de alabanza de Sobre Justicia les da la bienvenida y vamos a estar orando para comenzar el culto del día de hoy. Padre, gracias por el día más de vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, por regalarnos ese regalo inmerecido, Señor. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Gracias porque eres parte de nosotros y estás en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te damos cada día de nuestras vidas y no nos bastará, Señor, para agradecerte todo lo que haces por nosotros y lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros, que estando en angustia o no teniendo angustias, aún así siempre debemos de adorarte y agradecerte por lo bueno o malo que nos pasa, porque todo tiene un propósito y todo tú deseas que sea así, porque más adelante te glorificarás y es lo único que queremos, glorificarte siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo el Salmo 34 del 1 al 8. Salmo 34 del 1 al 8. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. El Señor nos oye, así pensemos que no. Cuando esté en silencio, Él está orando. Y nosotros debemos de tener esa seguridad. Él no nos ha abandonado ni nos abandonará, sino que siempre está ahí, en silencio, orando, porque cuando el Señor está en silencio, ¿por qué? Está haciendo las cosas, y las cosas de Él son perfectas. Así que vamos a estar entonando esta alabanza para glorificar el nombre de Dios. Yeah.
que haces milagros, Señor, día a día, en cada momento. Un aplauso para el Señor. Seguimos adorando a Cristo, a ser Él. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Las maravillas de
Señor, a ese Cristo, a ese Rey. Ok, gloria a Dios. Cuando le damos un fuerte aplauso a Dios por todo lo que viene en nuestra vida, toda la creación de ahora, la gloria, honra y honor, la naturaleza, el reino animal, todo de una u otra manera le da gloria a Él. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo igual? Amén. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga rica y abundantemente. Nuestra iglesia cristiana, la Comunidad de la Gracia, le da la más cordial bienvenida, y en especial a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Quienes nos visitan por primera vez, yo quisiera ver sus manos levantaditas. A ver, ¿quiénes? Hay una persona por aquí, hay otra. Sí, gloria a Dios por sus vidas. Den sus manos levantaditas allí, que los hermanos del protocolo le van a dar una tarjetita para anotar sus datos, para que podamos conocerlos y poder estar orando por ustedes. Amén. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Richard Montes. Voy a tener el privilegio de dirigir el servicio de hoy y dar el devocional. Se me olvidaba. ¿Qué le dice la Comunidad de la Gracia a las personas que nos visitan por primera vez? A la cuenta de 1, 2 y 3. Bienvenidos, sigan viniendo. Esta es su casa. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Dios por la vida de las personas que nos visitan por primera vez. Bueno, vamos a hablar con la bendición el día de hoy, el devocional. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das nuevamente, Señor, de tener el privilegio de dar, Señor, tu enseñanza. Permite que cada uno de nosotros pueda, Señor, recibir de lo que tú quieres darnos, Señor, este día, a través de la oración, a través de la alabanza y a través de la impartición de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, yo quisiera que para las personas que anotan, estemos buscando una porción de la palabra que está en Romanos 12, capítulo 12. Voy a leer el versículo 9 y el versículo 21. Ustedes en su casa leerán lo demás. El apóstol Pablo escribe aquí, dice de la siguiente manera: en amor debemos aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno. Romanos 12, 9. Y el versículo 21 dice de la siguiente manera: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo ¿qué? El bien. Ok, por esto yo le quiero decir, mi hermano, que nosotros tenemos costumbre. Bueno, voy a hablar de las costumbres que se convierten en hábitos. Cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Estos hábitos buenos, eso nos brindan beneficios a nuestras vidas, nos traen gozo y poder en nuestras vidas, ¿verdad? Pero aquellos hábitos malos nos roban ¿qué? La paz, nos roban la alegría y nos hacen que nosotros no podamos ser hombres y mujeres de ¿qué? De éxito, porque tenemos malos hábitos en nuestra vida. Los hábitos se convierten en ¿qué? Las costumbres y rutinas se convierten en ¿qué? En hábitos. Son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras vidas y actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos en nuestros pensamientos y en nuestra forma de comportarnos. A veces andamos en la calle o por todas partes como si fuéramos un robo. No nos damos cuenta de que tenemos malos hábitos en nuestras vidas. Los malos hábitos tienen consecuencias negativas, como una mala calidad para nuestras vidas. Crean insatisfacciones y en diversos aspectos emocionales, que traen daños irreparables y en otros casos difíciles de eliminar, como adicciones, vicios, y muchas veces también causan la muerte. Tenemos malos hábitos que venimos arrastrando desde nuestra infancia, como nos criaron nuestros padres, como nos enseñaron, y a lo largo de nuestras vidas también, de cómo hemos aprendido esos malos hábitos que
se traduce en ¿qué? En estrés, en depresión. ¿Cuánto sienten a veces el estrés y la depresión en nuestras vidas? Y eso se convierte en ¿qué? En una falta de confianza en sí mismo. No tenemos confianza, no sabemos si podemos lograr y alcanzar las metas. Otro mal hábito es dormir poco. A veces dormimos poco, cuando nos recomienda que debemos dormir 8 horas al día. Otro mal hábito también es que dormimos. Hay personas que duermen de más, hasta 12 y 15 horas. Otro mal hábito es no hacer ejercicio. A veces decimos voy a hacer dieta, mañana hago la dieta, mañana me pongo a hacer ejercicio, no hacemos nada. Otro es la impuntualidad. A veces decimos llegamos a la dieta, estamos allí y resulta que llegamos después, media hora más tarde. Eso también es un mal hábito de nosotros. Tenemos malos hábitos también en la salud. Ya sabemos que eso de repente no puede ser aquí, pero en fumar, en tomar bebidas alcohólicas, en ingerir sustancias psicotrópicas, en no comer sano. Ese es otro mal hábito. A veces tenemos ese mal hábito de no comer sano y que nos daña nuestro cuerpo. Otro punto aquí, yo sé que eso no es aquí, eso es en otro lado, es de chismear, de murmurar. Eso no es aquí. Otro punto es que cuando la persona está hablando, lo interrumpimos. Oye, hermano, ¿sabes que esto no, a mí me pasó? Eso es un mal hábito que tenemos. Yo conozco de personas así. Otro punto es mentir o poner pretextos para salir del problema. Oye, dile que no estoy, dile que no he llegado, dile que me fui, que estoy cruzando el Darién para llegar a los Estados Unidos. Yo sé cómo llegar. Cuando llegue allá, me pago. Cosas así. Pero tenemos que tomar en cuenta que Dios es poderoso para cambiar nuestros malos hábitos y nuestros pensamientos para poder ser mejores. Amén. Vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra. 1. Debemos buscar a Dios. 2. Debemos buscar a Dios a través de la oración. Y también debemos buscar a Dios en fe. Porque Dios puede cambiar los malos hábitos en buenos hábitos. ¿Cuántos creen que es así? Ok, vamos a estar leyendo Mateo 6:33. Le voy a leer y deberían anotarlo allí, que es lo que dice aquí. Mateo 6:33 dice de la siguiente manera: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Ese es Mateo 6:33 en NTV. Por eso, señores, no podemos alcanzar las bendiciones de Dios porque tenemos malos hábitos en nuestra vida, porque no buscamos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? Cuando estamos leyendo, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, oramos a Dios, buscamos a Dios. No, muchas veces lo que hacemos es agarrar el teléfono y ver y buscar, y vamos a ver los estados que pusieron en el estado, que pusieron en las redes sociales. Eso tenemos ese mal hábito. Por eso es que Dios es poderoso para cambiar nuestra manera de pensar, para tener, ¿qué, señores? Un mejor hábito en nuestra vida para que nos vaya mejor. Otro punto es la oración a Dios. Marcos, aquí nos enseña el Señor Jesucristo de los buenos hábitos que Él tenía para con nosotros, para darnos a nosotros, que dice de la siguiente manera: muy temprano, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Aquí vemos que Jesús tenía el buen hábito de ¿qué? De pararse temprano, de madrugada y de orar. ¿Cuánto estamos aquí y nosotros decimos, uy, son las 3 de la mañana, no voy para orar? No, más bien decimos, uy, ahorita que me falta para seguir durmiendo. Otro punto también aquí que me gustó mucho es que está en Mateo 9:27. En Mateo 9, versículo 27 al 29. Allí, para recortarlo un poco aquí, para ser un poco más preciso, Jesús había hecho unos milagros. A una mujer le había dado la sanidad, a una niña le había levantado de la muerte, y unos ciegos lo escucharon y lo siguieron y le gritaban al Señor Jesús diciéndole: Hijo de David, ten compasión de nosotros.
Jesús le dijo, ¿ustedes creen que puedo darle la vista? Y yo respondí, sí, Señor, lo creemos. Jesús le tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe así como esos ciegos? Y conforme a nuestra fe, así se hará. Romano 1:17 dice que por la fe vivirá el justo, ¿verdad? Nosotros por fe, Dios nos va a dar vida. Otro punto que me gustó aquí fue que está en Romanos 14:23, dice de la siguiente manera, en la segunda parte dice, todo lo que no se hace con convicción que da la fe es pecado. Es un mal hábito hacer las cosas sin fe y eso se vuelve pecado para nuestras vidas. Por eso es que andamos en tinieblas, no somos luz, porque tenemos malos hábitos, pero Dios es poderoso para hacer de nosotros unos mejores hombres y mujeres y tener unos mejores hábitos para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén, ¿verdad? Entonces, para concluir, señores, nosotros para tener unos mejores hábitos y calidad de vida como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, orar a Dios. ¿Y cuál es el otro punto? Buscar a Dios a través de su fe y hacer su voluntad. Señores, el mayor ladrón del éxito es la postergación, que dejarlo todo para después. Recuerde que los hábitos se desarrollan mediante la repetición. A medida que escojamos repetidamente el camino más excelente, en cada situación se formarán buenos hábitos de excelencia y también podemos romper aquellos malos hábitos que nos pueden hacer llegar a la mediocridad. Amén. Entonces, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos das, Señor, de reconocer de que estamos haciendo las cosas malas, Señor. Y por eso, Señor, debemos acudir a ti a través de tu palabra para que tú nos puedas corregir, Señor, mediante tu palabra que es viva y eficaz, para que pueda ser vivir en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y se pueda convertir en un hecho y nosotros podamos ser hombres y mujeres de éxito a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles a leer, quiero hacer un breve repaso de este capítulo 1, Gálatas capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Básicamente hoy vamos a hablar un poquito de la vida del apóstol Pablo, de su conversión. Básicamente Pablo, en lo que vamos a leer, está como colgando sus títulos en la pared, no con la finalidad de presumir ni de que todos lo halaguen, sino para que todos puedan ver sus títulos allí colgados, y no lo que él ha alcanzado, sino desde dónde él viene. Pablo, como ustedes saben, él decía que había un demonio, dice así, enviado para que me abofeteara. La mayoría de estudiosos obviamente hablan de el estado de salud por el que Pablo estaba pasando. Se cree que Pablo tenía un problema de ojos. Algunas personas o estudiosos piensan que Pablo podía suturar pus por sus ojos a causa de una enfermedad, y ese demonio enviado para que lo abofeteara, algunos creen que era su enfermedad, ¿sí? Estos son teorías, son teorías, no es que sea la realidad. Pablo, cuando hablaba de su debilidad, básicamente Pablo pudo declarar cuál era su debilidad. Todo hombre y toda mujer tiene una debilidad o tiene algo, como dicen, un talón de Aquiles. Pablo consideraba que ese talón de Aquiles en su vida era el orgullo. Pablo no tenía miedo de decir, y a veces hablaba de sí mismo, pero decía, bueno, pero para que la obra de Cristo sea grande en mí, esto es lo que soy en él. Un hombre con todos los estudios, la capacidad, todo el aprendizaje que él tenía, pues él decía, tengo mucho de qué gloriarme, pero no quiero gloriarme de nada de eso, quiero dejarlo atrás. Y básicamente quizás eso que él decía, un demonio para que me abofetee, era como para que, y él mismo lo dice, para que yo no me exaltase sobremanera, me fue impuesta en mi carne, digamos esto, para que no tuviese yo que tener ese problema del orgullo. Cada uno
tiene algo de lo cual, digamos, cojea. Sin embargo, podemos poner eso en las manos del Señor. Y cuando Pablo acá, y es la lectura que vamos a hacer, empieza a colocar sus títulos en la pared, no es con el fin de que todos lo glorien, sino de lo que Dios había hecho en él. Era que Dios pudiera mostrar su gloria a través del testimonio de Pablo. Gálatas capítulo 16, vamos a leer desde el 15, perdón, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo dice que en el momento en que el Señor le plació y tuvo la misericordia, no cierra su Biblia, y tuvo misericordia de él, Pablo dice, bueno, hice lo que todo hombre llamado de Dios básicamente debe hacer, no ir a aprender o a recibir conocimientos de hombre. Jesús, cuando fue llamado después, se fue al desierto. Juan el Bautista venía del desierto, muchos profetas vivían en el desierto. Pablo decidió también irse en cierta medida a otro lugar donde pudiese aprender, donde él pudiese tener el tiempo de leer los manuscritos antiguos que ya ellos obviamente poseían, que era todo el Antiguo Testamento, y poder ver allí reflejado a Cristo y poder entender cosas que él en sus años de estudio no había podido comprender. Algunas personas cuando salen de la universidad o cuando terminan sus tesis y cosas así, generalmente uno lee lo que le mandan a leer es con el fin de poder cumplir con la materia, con la asignación y entregar y recibir el examen y no ser, digamos, como decimos acá, quebrado, ¿no? Sino que la idea es que quiero salir bien, pero nunca se toma el tiempo necesario para leer todo el libro, puesto que generalmente no tienen el tiempo. Quizás eso fue lo que hizo Pablo. He leído tanto y ahora me toca devolverme para hacer una reflexión y ver dónde yo no vi a Cristo reflejado en el Antiguo Testamento, porque todo el conocimiento que adquirí, lamentablemente nunca vi a Cristo. Algunos estudiosos piensan que esos 3 años que Pablo posiblemente, dice en el versículo 18, que estuvo alejado de todo, los dedicó para aprender de Cristo. No sé, cuando usted salió de la universidad, si le dijo, bueno, voy a leer todos los libros que compré, que me pidieron como asignación para la materia y nunca los leí, entonces ahora me tomo el tiempo de leerlos con calma y poder digerirlos como debe ser, y uno puede entender mayormente lo que el maestro quería que tú aprendieses en el momento, pero por causa de presentar trabajos, uno lo que hacía era leer por encima y anotar, leer por encima y anotar, o qué sé yo, para poder pasar la asignación que se le había dado. Quizás eso era la meta que Pablo tenía. Cuando él habla en Hechos, les invito a leer Hechos capítulo 9, versículos 18 al 19, que es donde él empieza básicamente a relatar. Hechos capítulo 9, o a mí me encantaría si pudiésemos tomarnos el tiempo, porque si la idea hoy es conocer a Pablo y qué es lo que Pablo está defendiendo y qué es lo que Pablo está haciendo, deberíamos leerlo desde el capítulo 9 por entero. Y tenemos tiempo, vamos a hacerlo. Hechos capítulo 9, habla su Biblia y no la cierre. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo tenía permiso por escrito para apresar a todo aquel que hablase de Jesús. Verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, Dios llamó a este hombre con una visión, pasó un proceso, pero él pudo reconocer: es el Señor quien me ha llamado. Y finaliza allí la lectura que hicimos diciendo: y pasó algunos días con sus discípulos allí en Damasco. Algunas personas se preguntan: ¿y qué hizo Pablo entre ese proceso y el proceso de iniciar su primer viaje misionero? Bueno, estuvo en Damasco con los discípulos, aprendiendo acerca del Señor, cosas que él no entendía, y luego dice: se retiró por 3 años a Arabia, seguramente, como les decía hace poco, para releer cosas del Antiguo Testamento que él aún no podía entender. Y en el Antiguo Testamento seguramente él nunca vio reflejado a ese Cristo, a ese Señor que se le apareció en el camino, y era necesario hacer un repaso de todo el conocimiento que él había adquirido para tener que decir: sí, definitivamente no sé dónde me salté yo, pero nunca vi reflejado allí al Salvador. En el versículo 18 nos dice que después, en Gálatas capítulo 1, verso 18, nos dice que después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, Pablo, después de pasar 3 años, decide: bueno, es necesario que ahora conozca a los apóstoles, a aquellos que han predicado al Señor y que aún no conozco. Por eso es que él dice, cuando acabamos de leer, que cuando él creyó no subió a consultar con ningún hombre ni escuchó nada, simplemente se encerró a aprender lo que el Señor tenía para él en ese momento. En el mismo capítulo 9 de Hechos, que les invito a buscar, básicamente estamos cotejando lo que Pablo nos dice en Gálatas versus lo que nos dice Lucas en Hechos, hablando acerca de la vida de Pablo. Estamos cotejando si lo que Pablo dice es verdad, de acuerdo a lo que Lucas, que era la persona que escribió el Evangelio de Hechos, dicen también si concuerdan ambas versiones. Hechos capítulo 9, versículo 24 al 30, bueno, vamos a leer el verso 20 en adelante. Dice: enseguida, es decir, pasado un tiempo de haber aprendido, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Es decir, este hombre, es lo que dijeron los judíos o los fariseos, que era su secta: ya no nos sirve, este hombre pasa a ser un tropiezo. Quien antes fue un instrumento útil en las manos de una secta, ahora pasa a ser un enemigo de esa secta.
Verso 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es decir, les montaban cierta vigilancia a Pablo para poder matarlo. Verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Verso 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ya el hombre tenía hecho una historia, su nombre y lo que había hecho antiguamente se conocía por todas partes, y la gente pensaba básicamente que esto era una trampa lo que Pablo les estaba montando, y los discípulos decían, yo no quiero estar cerca de ese hombre. Sí, pero se convirtió y ahora sigue al Señor y predica y habla de él. Sí, pero yo tengo miedo, yo desconfío, ese hombre fue muy malo. El versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Es decir, hubo un mentor, hubo un discipulador, le diríamos ahorita a nivel de universidad, hubo un tutor que se encargó de guiar el proceso de crecimiento de alguien que había iniciado en el camino del Señor. Ese hombre se llamó Bernabé. Creo que nosotros en la comunidad de la gracia necesitamos muchos Bernabé que puedan tomar de la mano a aquellas personas que aceptan al Señor Jesús o que ya tienen al Señor Jesús desde hace mucho tiempo atrás, y guiarles en el proceso del camino del Señor. Guiarles en lo que la palabra de Dios dice, y no guiarles en lo que yo creo o pienso, no guiarles en cuáles son mis costumbres evangélicas, porque si no, no estamos, digamos, ayudando a discípulos para Cristo, sino ayudando a discípulos para mí, para que vivan y hagan conforme a lo que yo hago. Bernabé lo tomó de la mano y lo llevó directamente a los discípulos, en este caso a Pedro y a Jacobo, para que le conociesen. Y dice él que se le permitió entrar y salir por muchos días. El versículo 30 nos dice, cuando supieron los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo que Dios hace cuando llama a un hombre y ese hombre decide entregarle la vida al Señor Jesús, y especialmente cuando hay Bernabés, cuando hay personas que quieren tomar de la mano a otros y guiarles, ayudarles en todo lo que es el camino del Señor. La idea de todo esto es que vamos a crecer y crecemos juntos. Y Pablo, así como inició, así Pablo quería poder ayudar a otras personas. En el versículo 19 dice, según la historia que acabamos de leer, que cuando él subió, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, como ustedes saben, no englosaba la lista de los 12 apóstoles. Él no entraba en esa lista, pero Pablo puede reconocer obviamente que Jacobo, después de que cree, porque si ustedes leen los evangelios, pueden notar que los hermanos de Jesús, ninguno de ellos creía en Jesús como el Salvador, nadie creía en él, pero después de su muerte y su resurrección, podemos constatarlo acá, podemos ver que Jacobo, su hermano, cree también en él y pasa a ser uno de los líderes principales de la iglesia, y entra también como uno de los apóstoles llamados por el Señor. En el versículo 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, 22, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios en la vida de Pablo. Pablo está haciendo un breve resumen aquí en Gálatas de su conversión, y nosotros estamos yendo a Hechos para corroborar si efectivamente el resumen que Pablo hace de su vida es lo que dice la Escritura acerca de él, y podemos constatar que efectivamente es muy cierto. La situación que había en estas iglesias de Galacia, como ya ustedes saben, es que un grupo de judíos se habían dado a la tarea
de ir por las iglesias que se habían, o de las personas que se habían convertido en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Estos judíos habían salido desde Jerusalén y habían ido con la misión de esclavizar a las iglesias en los mismos rituales que ya se venían haciendo a nivel judaico. El capítulo 2, versículo 1 dice: después, pasados 14 años, continúa Pablo relatando o colocando sus títulos en la pared, dice: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Con quién subió? Con su tutor, con su mentor, ¿cierto? Con Bernabé. Pero Pablo no quería quedarse solo. Pablo dice: bueno, yo quiero ser como Bernabé, yo quiero también tener a alguien a quien mentorear. ¿Y a quién estaba mentoreando? A Tito, ¿verdad? Un joven. Pero subí según, versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, dice acá, introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, este grupo de judaizantes que habían venido desde Jerusalén, seguramente desde el grupo de los apóstoles, vinieron con la intención de convertir a todos los que eran gentiles, personas recién convertidas, al judaísmo, y hacían presión, imagínense ustedes, sobre Pablo para que Pablo también circuncidara a Tito. Tito era gentil, él era griego, es lo que nos dice acá Pablo. Pero ellos decían: tú no puedes estar discipulando a alguien que no se ha circuncidado, tú debes circuncidar también a Tito. Y él dice en el versículo 5: pero ni por eso accedimos. No voy a aceptar presiones externas que quieran convertir a la iglesia en esclavos de rituales. Básicamente era lo que Pablo estaba diciendo. Y en el versículo 6 dice: pero los que tenían... Bueno, voy a dejar el versículo 6 acá y lo leemos. Y quiero ir a Hechos capítulo 15 para constatar lo que Pablo nos está diciendo acá. Hechos capítulo 15, les dije que no se hagan sus Biblias. Dice así: fue la reunión que hubo, el primer concilio en Jerusalén, para debatir, Hechos 15, para debatir sobre una situación que se planteaba entre los judíos o judaizantes y la iglesia que estaba naciendo o creciendo. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Voy a nuevamente recordar que la circuncisión era un rito no de Moisés, sino de Abraham. Abraham fue el primero que se le impuso y se le pidió que se circuncidara, y Moisés en la ley luego establece que todo varón judío que naciese al 8º día debía ser circuncidado. ¿Qué es circuncidar? Es cortar ese pedacito de piel que está en el pene, obviamente, y que recubre lo que se llama el glande. Esa es la circuncisión, hacer un corte de ese pedacito, obviamente botarlo, y el niño justo, hermanos, tendría que preguntarse a un médico por qué tenía que ser justo al 8º día, pero era el día en que no había infecciones y que al parecer era el día de menos dolor en el niño. No sé, porque no soy médico, no tengo conocimiento, pero porque justo en ese día era el día donde no había tanta, no podía haber infección y una serie de cosas. Sin embargo, lo que ellos estaban pidiendo, los judaizantes, y presionaban a Pablo, era: circuncida a todos los gentiles que están creyendo. Pablo se negó a hacerlo. El versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Esos otros de ellos era Tito, y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Verso 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén,
fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En medio de la reunión, estando con los apóstoles, las presiones no cesaban de los judíos convertidos de la secta farisaica. La idea era: tienen que circuncidarlos. ¿Qué hizo el Señor? Y se reunieron los apóstoles, verso 6, y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Señor y creyesen. ¿Dónde sucedió esto? Hechos capítulo 10, cuando Pedro tiene la visión de un hombre y el Señor le dice: ve a ese hombre. Y cuando Pedro llega a donde estaba ese hombre, el hombre oraba y daba limosnas. Y Pedro fue y era un romano. Y cuando Pedro entra, le dice así, usted sabe, con mucha humildad, le dice: caramba, ustedes saben que ustedes son personas que para nosotros no es bueno juntarnos con ustedes, porque ustedes son inmundos. Usted se imagina que usted invite a alguien a su casa y le diga: perdóname, pero tú eres una persona inmunda. Bueno, eso hizo Pedro con Cornelio. Le digo tanto a él y a todas las personas. Pero Pedro después, según este versículo, pudo entender cuál era el llamado del Señor. Versículo 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y el 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. No voy a leer lo que dicen los profetas. Paso al versículo 19. ¿Cuál fue la decisión? Por lo cual yo busco que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Verso 23: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. La carta decía, el inicio: salud. Verso 24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, salieron por su propia cuenta, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos, imagínense ustedes, y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Es decir, no iba solo la carta de lo que se estaba escribiendo, sino que iban dos testigos con ellos para corroborar que la carta efectivamente venía desde Jerusalén y de manos de los apóstoles, donde salió la solución. Entonces dice acá el verso 26: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis.
termina la carta lo que dice, diciendo pasadlo bien. Así hicieron los discípulos o los apóstoles la carta que fue enviada a las iglesias de Galacia para solucionar la situación que había acerca de si los nuevos convertidos debían todos seguir y convertirse a los rituales de la ley o no. Pablo aquí en Gálatas capítulo 2 versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, cierro el paréntesis, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo les está relatando a ellos cuando estuve allá en ese tiempo, relatado o leído ahorita por nosotros en Hechos capítulo 15, nada nuevo me comunicaron. Y cuando él dice en el 26, los de reputación, a mí pues no me afecta que tengan o no reputación, no está hablando para malponer el ministerio de los apóstoles o el llamado que les había dado, sino para malponer lo que ellos decían. Mira, Pedro está hablándole a los judíos y está haciendo que se conviertan cada día más. Todos estamos hablándole a los judíos y tú, Pablo, no puedes hacer la excepción. Tú tienes que hacer que todos los gentiles que se conviertan pasen a formar parte de los judaizantes, que todos puedan seguir y leer a Moisés y seguir los estatutos de Moisés. En el versículo 7, Pablo dice, Gálatas 2:7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que acabamos de leer, y Juan, que eran columnas de la iglesia, dice acá, y Juan nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Solamente verso 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo está relatando acá en Gálatas qué sucedió en esa reunión que ellos tuvieron y cómo Pablo estaba enfrentando a los judaizantes, diciéndoles: todo lo que ustedes dicen no es así, porque aún en Jerusalén dicen que ustedes salieron de allá sin ninguna autorización de ellos. Ustedes lo que están haciendo lo hacen a modo propio, es decir, ustedes quieren convertir a los gentiles al judaísmo, y ese no es el evangelio que estoy predicando. Pedro sí, él está trabajando entre los judíos, porque a él se le comisionó trabajar entre los judíos, pero a mí se me comisionó a trabajar entre los gentiles. Una de las cosas que ellos le pidieron a Pablo hacer era que se acordase de los pobres, lo cual en Hechos capítulo 11 versos 27 al 30 queda reflejado allí, cuando un profeta llamado Agabo descendió de Jerusalén y profetizó y dijo: vendrá una gran hambre sobre este país, y efectivamente esa hambre llegó y se envió una ayuda para ese país, o para Jerusalén mejor dicho, por mano de Bernabé, y también de Saulo fue llevada esa ayuda. Es decir, Pablo dice aquí, cerrando el versículo 10, lo cual también procuré con diligencia hacer, llevar la ayuda que era necesario. Yo cumplí y quiero seguir cumpliendo. Y aún en medio de una situación tan fuerte, Pablo no cesaba de hablar. Lo malo acá es que lamentablemente los judaizantes nunca dejaron de seguir a Pablo para tratar de, llevar a las iglesias hacia las costumbres del judaísmo. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio de libertad, era un evangelio de gracia, no era un evangelio de volver a las obras y alcanzar la salvación a través de obras, ni tampoco de guardar los rituales judaicos como alguna secta que desde hace unos años fue formada por allí para alcanzar a los judíos. La intención era evangelizar judíos, y esa secta ahora se dedica a visitar las iglesias evangélicas para sacar a los cristianos de la iglesia y llevarlos y tratar de imponer de ellos sus rituales acerca de guardar el Shabbat, de hacer ciertas fiestas judaicas, de tener que tomar o comer algún tipo de cosas, especialmente las comidas kosher y ese tipo de cosas. La intención es esclavizar. Pablo estaba hablando acá de que la situación, lo que se presentó y lo cual se resolvió estando en Jerusalén, terminó siendo una bendición para todos los gentiles. Nosotros hoy en día no somos judíos,
nosotros no somos gentiles, y eso queda claro en Corintios. Nosotros ahora somos la iglesia de Dios, y como iglesia de Dios somos un pueblo libre, comprado por la sangre de Cristo, pagado con ese precio, el costo de morir una persona santa por un pecador. Ustedes pasan a ser la iglesia de Cristo y no estamos sujetos a los rituales judaicos. ¿Que tenemos que leer el Antiguo Testamento? Sí, correcto. La iglesia está llamada, no es a leer solamente el Nuevo Testamento, si no tuviésemos la Biblia por entero. Pero los rituales judaicos son única y exclusivamente para los judíos. La iglesia de Cristo es libre porque Él nos liberó de todos esos rituales. Y esa fue la lucha que tuvo Pablo con todos los judaizantes, no solo en Galacia, en todas partes donde él iba hablando del Evangelio del Señor, tenía que presentar una defensa acerca de lo que es la salvación solamente en Cristo. Una de las bendiciones que tuvo Pablo fue el poder ser enseñado por un hombre como Bernabé, un hombre que no escatimó y que gastó todo lo que podía y aún se gastó él mismo para poder discipular a otros, en este caso a Pablo. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos ser un Bernabé para los que llegan a la iglesia? ¿O cuántos de nosotros pudiésemos buscar a un Bernabé para que nos ayudase como mentores? Yo sé que existe el orgullo humano, no, yo me la sé, yo no necesito de nadie que me ayude. Hermanos, todos, si aún el mismo Pablo necesitó de un mentor, creo que no somos la excepción en cuanto a necesitar de un mentor o un discipulador. Cada uno de nosotros. Pablo continuó su trabajo de mentoreo y de discipulado también con Timoteo. Él nunca abandonó las iglesias, ni menos a esa gente con la cual él estaba trabajando. Aunque a él sí lo abandonaron. Y específicamente cuando él escribe a Timoteo dice: todos me han desamparado, solo Lucas está conmigo. Y sabes que, Timoteo, ya, esta es la última carta que te escribo, porque ya estoy listo para ser sacrificado. Y pareciera que cuando él escribe allí la segunda epístola a Timoteo, lo describe como con un dejo de tristeza, ¿sí? Despidiéndose ya de su hijo amado, como él le llamaba, que no era su hijo, sino que era un discípulo, pero él lo quería como a un hijo. Hermanos, tenemos que buscar trabajar con un mentor, de una o de otra manera. Mentores tienen que buscar y trabajar con alguien para que la palabra de Dios pueda ser íntegra. Como les decía al principio, la idea no es mentorearlos como yo soy o enseñarlos lo que yo quiero que aprendan. Ese mentoreo tiene que ir de la mano de la Biblia, de la palabra de Dios. Es más, el libro, el manual para mentorear debe ser la palabra de Dios y no su cultura o sus costumbres, sino este libro sagrado. La enseñanza importante acá, hermanos, es que cada uno de ustedes es libre en Cristo Jesús, pero no libre para pecar, sino libre para vivir en la santidad del Señor. Señor, damos las gracias en esta mañana. Hoy, Dios mío, que tuvimos la gran bendición de conocer un poco de la vida de este gran hombre a quien tú llamaste, Señor, y en quien tú te glorificaste, llamado Pablo, Señor. Gracias por hombres como él, gracias por hombres, Señor, como Bernabé, Señor, que aún hoy en día están en las iglesias listos para apoyar y ayudar, Señor, para discipular. Hombres, Señor, que quieren vivir una vida de integridad delante de ti. Hombres que no, Señor, no le temen a otro hombre. Hombres que te aman a ti y odian el pecado, Señor, y que quieren seguir trabajando siempre para ti. Gracias, Señor, por cada hermano que viene cada domingo a este lugar, Señor, para aprender de tu palabra. Y específicamente ahora que estamos hablando de Gálatas, Señor, y conociendo a Pablo, Dios mío, y de dónde viene sus orígenes. Hombre que no quiso colgar los títulos para presumir, sino solamente para que conociesen su pasado. Porque su presente y el futuro, Señor, hoy podemos nosotros verlo acá reflejado cuando leemos acerca del llamamiento que tú le hiciste a él, Señor. Gracias por cada persona que está aquí. Pido, Señor, en esta oración que tú puedas cuidar y guardar, que puedas traer salud, Señor, a quien está enfermo, Señor, que puedas darle gozo y alegría a quien está afligido, Señor. Tu mano sanadora, Señor, pasa siempre por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser quejones, Señor, sino más bien a glorificarte siempre a ti. Pido también por los migrantes o inmigrantes, Señor,
que están desplegados en varios países, Señor, esperando la oportunidad para ingresar legalmente a Estados Unidos. Y bueno, Señor, no sé tantas situaciones, simplemente lo que leo, Dios mío, pero tú sí los conoces y sabes el proceso por el que pasan, Señor. Personas que salen con un sueño y algunas veces no se dan lo que quieren, Señor. Pido por eso que durante el proceso del camino, Señor, perdieron esposas, hijos, o hijos que perdieron a sus padres, o esposas que perdieron a sus esposos, mujeres, hombres y niños que fueron abusados sexualmente en la selva, Señor, y que aún muchos de ellos hoy están siendo abusados en ciudades donde viven, Señor. Mujeres que están siendo sirven como para trata de blancas, mejor dicho. Hoy son vendidas, Señor, como prostitutas en algunos lugares, Señor. Pido que tú puedas ayudar, Señor. También que ayudes a esos niños que han desaparecido en la selva, Señor, y que se desconoce el paradero de ellos. Son tantas las situaciones, Señor, por las que se está pasando en este país, Señor, pero sabemos que en medio de toda esa situación tú sigues glorificándote, Señor. Y que aún que ya hemos sobrepasado, Señor, el libro de los récords Guinness, por hablar de alguna manera en cuanto a la migración más alta del mundo, más de 7 millones de personas, Señor, aún así tú sigues teniendo misericordia de este país y de esta nación. Y creemos, Señor, que tú te vas a glorificar siempre en la vida de todos, conforme a tu perfecta voluntad. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos.